El próximo sábado, 1 de abril, se presenta en el Centro de las Artes de Enghien-les-Bains, localidad balnearia no lejos de París, el compositor y pianista cubano José María Vittier, quien con su cuarteto compuesto por piano, bajo, percusión y la voz de la soprano Bárbara Llanes nos ofrecerá un viaje por el jazz latino y sin duda por algunas de las composiciones que ha firmado para más de 50 películas en 40 años de carrera. Y precisamente para hablarnos de su participación en esta Semana Cubana en el Centro de las Artes de Enghien-les-Bains y de su intensa trayectoria como compositor, José María Vittier ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, José Buenas María. tardes. Y sobre todo, contento de estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en La Habana en 1954, donde vas a iniciar tus estudios musicales en el Conservatorio Amadeo Roldán. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a la música? Porque además eres hijo de poetas. ¿Había música en tu casa? Había mucha música. Hay un dato que ya yo me he encargado de difundir, que es que mi padre, que como tú sabes, conocido como escritor, y mi apellido vinculado a la literatura. Cinto Vittier, tu padre. Sí, y por mi abuelo también, en fin, que era también ensayista y filósofo. Sin embargo, mi papá estudió, su primera pasión fue el violín, y terminó el violín, hizo la carrera completa de violinista, y hubiera sido un violinista estupendo, como yo todavía lo recuerdo, tocando César Franck y tocando Beethoven en veladas familiares. Pero a los 17 años su vida cambió porque se tropezó, conoció y tuvo la dicha de ser antologado. Su primer libro de poesía con Juan Ramón Jiménez en La Habana. Eso cambió la vida de él y de la familia completa. Pero había más músicos. La madre de mi madre, Josefina Badía, por cierto, de origen valenciano, Badía y Pajés. Esto era una pianista profesional excelente que mantuvo su familia tocando el piano. Pianista acompañante de ópera, de zarzuela. Y en su piano es que yo empecé a estudiar de niño. Ella fue la que indicó: a este muchacho hay que ponerlo a estudiar música. Y a mí me resultó como parte de los propios juegos. O sea, yo nunca me sentí sacrificado en la infancia, como hay otras historias de gente que los obligan a estudiar y eso. A mí me gustaba. Siempre fue muy placentero y lo sigue siendo. Ahí en tus inicios como pianista vas a formar parte del grupo Síntesis. ¿Qué Síntesis hacía referencia el nombre del grupo? El grupo Síntesis, te estás hablando del año 77, 78. El grupo Síntesis era un grupo de fusión. Yo no fui el director, fui solamente un miembro. Fui un miembro fundador. Todavía está tocando. El grupo ya cumplió 40 años Acabo de tocar con ellos en sus 40 años. Y era un grupo maravilloso que hacía lo que entonces se llamaba rock progresivo. Muy influenciado por gente como Genesis, gente como Rick Wakeman, gente como Emerson, Lake and Palmer, en esa onda. Y luego estábamos estrenando en Cuba los sintetizadores, pero se llamaba Síntesis, más bien, que yo era el que lo tocaba. ¿Cómo se veía eso en las altas esferas ahí en La Habana? No, el grupo fue creado por las altas esferas. El grupo lo creó el Ministerio de Cultura, porque iba a haber un festival de la juventud y los estudiantes. Sabes que había unos festivales mundiales en La Habana. Y luego yo creo que se dieron cuenta quizás de que todo el rock que se hacía en La Habana era un poco underground. Y dijeron, vamos a hacer un grupo, pero un grupo que represente a la cultura cubana. Hicieron este grupo que resultó ser el más underground de todos, pero que se fundó de esa manera. O sea, se convocó por el recién creado Ministerio de Cultura para presentarnos. Yo hice un compromiso por un año, porque yo tenía otros planes con mi vida, pero fue un año donde aprendí muchísimo. Hablando de planes, vas a estudiar composición en el Instituto Superior de Arte. ¿Qué es lo que buscabas allí? El título.
Sí, Solo eso. Solo, porque realmente ya yo escribía música, yo creo que mi formación como compositor es autodidacta, está influida sobre todo por mi hermano que fue delante de mí y leyendo sus partituras y probando sus partituras en la casa, es que yo aprendí mucho de orquestación y sobre todo trabajando. Cuando se funda el grupo, cuando se funda el Instituto Superior de Arte, ya yo estaba trabajando, ya yo era profesor de piano y ya trabajaba, empezaba a trabajar mucho, sobre todo haciendo música para televisión. Y esa fue mi verdadera escuela. De todas formas, estuve 2 años en el instituto. Eh, hasta que no pude seguir estudiando en el instituto y trabajando. O sea, yo estaba en el llamado curso para trabajadores. Y fue una experiencia positiva, tuve grandes maestros también allí. Pero yo me considero un compositor autodidacta. Había una línea estética allí en ese instituto, ¿no? Magnífica, de mucha vanguardia. Ahí yo me relacioné, por ejemplo, con las vanguardias que estaban en boga entonces, las vanguardias polacas sobre todo, de la escuela de Varsovia, y todos esos compositores como Penderecki, como Killer, como Lutosławski, en fin, y me introduje en toda aquella música que ya se comenzaba a ver que se iba a divorciar del gran público, como en efecto fue, pero sin embargo, para hacer después música para cine y para distintas funciones de la música, sí me fue de gran utilidad. Por supuesto. En 1983, José María Vitier, creas tu propio grupo. Era una especie de continuidad, de síntesis o no. Otra cosa. No, en realidad, si vamos a hablar de continuidad, lo que yo tenía en mente era hacer una continuidad de aquel grupo de experimentación sonora del que mi hermano había sido también fundador. Yo quería hacer otro grupo de experimentación sonora, no con ese nombre. Y eso fue lo que hicimos. El grupo se creó para hacer mi música, era un grupo instrumental, de música, no tenía voz, cantaba, aunque tuvimos muchas colaboraciones, pero básicamente era música instrumental. Tenía un formato peculiar de cuarteto de cuerdas, vientos, una base rítmica muy fuerte, teclados, sobre todo piano, y otros teclados también, bajo. Y bueno, fue mi herramienta para componer. Compuse mucho para ese grupo durante casi una década. Y fue también una fuente tremenda de aprendizaje para mí, que siempre ha sido el trabajo. Decías que la escuela de Varsovia, de Polonia, estaba un poco desconectada del público, Lutosławski, toda esa gente. Tu música estaba más que conectada con el público, ¿no? Yo estaba buscando en la música que se le llamaba contemporánea, que es uno de los términos más efímeros como tú puedes llamar la música, porque deja de ser contemporánea muy pronto, ¿verdad? Cabo de 24 horas ya. Exactamente. Nunca me gustó lo de música contemporánea, pero no se sabía cómo llamarle. Y yo lo que percibía es que toda esta música era como muy depresiva, como muy práctica para expresar emociones negativas, para expresar desesperación, para expresar dolor, para expresar... Sin embargo, no veía la posibilidad de cómo con la música contemporánea se podía expresar la alegría, se podía expresar el amor posible, el amor realizado, ¿entiendes? El buen amor. Entonces, esa era mi ilusión, poder hacer una música contemporánea que estuviera en positivo y que creara como una especie de nuevo romanticismo. Eso es lo que yo quería hacer. Después me di cuenta que lo podía hacer con más facilidad en la música popular. ¿Planea sobre los compositores cubanos la sombra de Ernesto Lecuona todavía? Sí, mucho. Lecuona fue un... Cuando yo estudiaba el piano, Lecuona era una figura que no estaba muy valorada. Pasada de moda, quizás. Sí, se veía un poco de modé. Por suerte mi maestro y mis maestros siempre me ilustraron muy bien al respecto, ¿no? Me enseñaron a descubrir que Lecuona venía a ser el eslabón, la continuidad entre el piano fundador romántico del siglo XIX cubano, de las danzas para piano, de las habaneras. La continuidad de eso en el siglo XX era Lecuona. Y por eso, si en Cuba hay un gran pianismo hoy en día, es por esa continuidad que no se perdió. Lecuona que tenía influencias europeas, ¿no? El romanticismo, Sobre Chopin, todo europeas. vienesas, me decías. Sobre todo, sí. Así es. Se ha quedado... ¿Y cuál es el secreto de la música cubana? Porque toda esa música europea, Lecuona la transforma y la hace cubana, ¿no? Quizás el ritmo... ¿Cuál es el secreto de esa emoción que transmite la música cubana? Este programa es corto para responder eso, estoy seguro. Nos queda tiempo todavía. Mira, no solo la música cubana, la cultura cubana es una cultura de respuesta. Es una cultura de asimilación y de respuesta. O sea, no existe lo cubano autóctono. Lo cubano autóctono desapareció, como tú sabes. O sea, no somos un país que tiene un pasado como pueden tener los mexicanos, digamos,
los peruanos también quizás, y otros lugares de América donde hay culturas autóctonas, originarias, en el resto del Caribe todavía. En Cuba no. En Cuba fueron los españoles que vinieron, los africanos que llegaron un poco después. O sea que África vino dos veces. Vino primero por los propios españoles, que ya estaban contaminados de África, sobre todo los andaluces, y también las etnias que llegaron a Cuba con sus ritmos y con su... Ahora, no es tan sencillo como que la música, la melodía vino de Europa y el ritmo de África. No. Vino mucho ritmo de Europa también. Por supuesto, el vals, por ejemplo. Mucho baile de Europa. Esos zapateados que hay en América, todos vienen de Europa. Y también vino mucha melodía africana. Entonces, la combinación especial que se logra en Cuba es muy curiosa. Es un poco inexplicable, porque es muy poderosa. Yo creo que Cuba es uno de los grandes emisores de música, a pesar de su pequeño tamaño. Es uno de los grandes emisores de música. Y yo creo que también hay una cosa muy importante, que es que la música popular cubana tiene jerarquías. O sea, hay una alta música popular, digamos. ¿Sí? Hay una música popular solo para escuchar. Todas las grandes culturas populares tienen una gran música para escuchar, como el flamenco. O que si lo bailas es una sola pareja. Y están los bailes colectivos, pero también está la música que solo es para escuchar, básicamente para escuchar, como la trova, por ejemplo. Como llegó a ser el jazz. Que se bailaba al principio y después dejó de bailarse. Por supuesto, Solamente se escuchaba. Y esa jerarquía de que es una música popular, pero solo para escuchar, ¿no? Ya te da la idea de que hay una música de pensamiento, que hay una música que intenta transmitir emociones que no son tan sencillas como sencillamente la fiesta y el juego. José María, hablando de música que transmite emociones, en el 94 se estrenaba la película Fresa y Chocolate, para la cual compones la música. ¿Esperabas el éxito mundial de esa película cuando firmaste esa música? Nadie lo esperaba, estoy seguro. Una gran sorpresa primero porque el director de la película, Titón, me llama a hacer la música de esta película, a pesar de que siempre trabajaba con el gran compositor de la música para cine cubano, que es Leo Brauer. Y habían otros grandes, mi hermano, que venía antes que yo, y otros más. Y yo me preguntaba a veces por qué me había llamado a mí, y un día se lo pregunté. Y él me dijo que él quería que el piano tuviera un protagonismo dentro de la banda sonora. Estos otros compositores eran guitarristas. Y entonces, bueno, pues eso por una parte. Por otra parte, él quería reivindicar muchas cosas con la película. No solamente el tema anecdótico de la homosexualidad y la heterosexualidad, y el rechazo social, digamos, a ese grupo humano. Era reivindicativa de esos temas, pero era reivindicativa también de cosas de la cultura cubana, entre ellas Lecona, que también estaban como un poco discriminadas. Por eso yo hice ese tema, que está hecho a la manera de la danza romántica para piano, del 19, de la cual heredó Lecona y de igual heredé yo. Curiosamente la película tiene poca música. Él ponía muy poca música en las películas, Tomás Gutiérrez Alea. Sobre todo por un motivo, porque era músico y sabía mucha música. Y él tenía una tesis que decía, si no es absolutamente necesario, estorba. José María, eso fue muy bueno, fue muy sobria, la banda sonora muy sobria, muy intencionada. Cuando aparece la música es cuando tiene que aparecer. Vas a componer música para 60 películas. ¿Es un terreno la música para cine donde se puede expresar libremente el compositor o no? ¿O el director te pone cortapisas y totalmente condiciones? No, y últimamente los productores también. Cada director tiene su librito, como decimos, ¿no? Hay directores que saben mucha música y que saben pedir lo que necesitan, como era Titón, como era Humberto Solá, que es un gran melómano. Y hay directores que no saben cómo explicarte lo que quieren. Hay directores que no les gusta que la música prepare al espectador, le parece una trampa. En España trabajé con un gran director, con Gutiérrez Aragón, que no le gustaba el esquema Hitchcock de preparar que va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. No. La película la hacen los actores y después que los actores convencen, viene la música a rematar. Y así cada director tiene su... Yo creo que la música en la película es un poco lo que pensamos los realizadores
de lo que estamos contando. Es como la opinión de los realizadores. Más libertad seguramente la tienes en el terreno de la música clásica. En el año 2000, tu disco Salmo de las Américas, un oratorio sinfónico, fue nominado a los Grammy Latinos. ¿Te lo esperabas eso? Que un disco de música clásica cubano. No me lo esperaba para nada, porque primero fue el primer Grammy Latino. Ese fue un encargo. Yo adoro los encargos. Es un encargo de la Fundación Autor, de la entonces y actual Sociedad De autores cubanos. No, española. Española, perdón. Era el año 98 y hoy iba a ser el año 98, y ellos me dijeron, queremos hacer una obra para conmemorar el fin de las guerras entre América y España. Porque ese fin de esa guerra fue bueno para todos. Ganó América y ganó España, y al final ganaron los americanos todos, pero bueno. Incluso la literatura ganó con la generación del Por 98. supuesto, también había que reivindicarse eso. Entonces yo me puse a pensar con mi esposa también en un guión, en un corpus literario, y empezamos desde... La obra empieza con las profecías de Isaías, donde se pronostica o se profetiza. Decía Colón que se inspiraba en Isaías. Precisamente un compositor español, cubano-español, Julián Orbón, maravilloso, fue el que descubrió el versículo de Isaías en el que se basaba Colón. Y cogí ese versículo que es bello, le puse música. Después busqué las profecías mayas, hice otra parte cantada con las profecías mayas que hablaban del descubrimiento 200 años antes. Y después ya me metí en otras cosas, me metí en Sudamérica con textos de Neruda, Norteamérica con textos de Walt Whitman, y bueno, finalmente Cuba con textos de Martí. Eso le gustó a los Hicimos toda americanos. esa especie de cantata, de oratorio dedicado a todas las Américas. Te vas a meter también en la ópera. Vas a hacer una ópera Santa Ana. Eso sí ya fue un exceso. Con libreto de nada más y nada menos Yo que nunca de Carlos pensé hacer una Fuentes. ópera. Yo nunca pensé hacer una ópera. En primer lugar, porque nunca me gustó la ópera cuando era estudiante. También estaba muy de moda. O sea, tenía muy poca marcha la ópera en mi generación. Y en mi país tampoco ha habido mucha ópera nunca. Pero esto fue un encargo también. Y un encargo sorpresivo, generosísimo de Carlos Fuentes, gran escritor mexicano. Que para sorpresa mía, me eligió. Le ofrecieron 3 compositores. Esto no lo había dicho antes. Ya se puede decir. Le ofrecieron 3 compositores y él me eligió a mí. Y una vez hubo quien no le gustó la idea. Dije, pero ¿cómo es posible que hayan elegido a un compositor cubano para tratar un asunto de la historia de la Revolución Mexicana? Una figura como la de Antonio López de Santa Anna, que fue casi el traidor nacional de esa revolución. ¿Por qué buscar un cubano? Y entonces la respuesta era esta, que salieron bien, porque según me enteré yo después, los 3 compositores, los otros 2 eran norteamericanos. O sea, el que estaba más cerca De América de esa Latina. realidad. Pero fíjate tú, ahora te comento yo no sabía nada de quién era Santana, el personaje de la novela. Y cuando me llega el primer correo proponiéndome hacer esto, solo con el título de la ópera, a mí me vinieron a la mente 2 cosas. Me vino a la mente Santana, la madre de la Virgen, y me vino a la mente Santana, el músico mexicano. Menos mal que no te vino el tenista español campeón de No, los porque no años lo era. 60. No, Ya lo era. ya lo era. Bueno, pues nada, ya te digo, hasta que me estudié toda esa historia, me metí en ese mundo y tuve el beneficio inolvidable de conocer a ese caballerazo, a ese gran caballero que fue Carlos Fuentes. Volviendo, José María, a la Semana Cubana que inaugurabas el pasado 28 de marzo con la proyección de un documental que retrata tu vida, imagino que para ti es el reconocimiento a toda una carrera venir aquí cerca de París para presentar el documental y un concierto con tu cuarteto. Figúrate tú, yo se lo dije en la presentación al público, cómo meter en 40 minutos 40 años, ¿no? Fácil, 1 minuto cada año. 1 minuto cada año. Así es. Pero siempre es duro, porque uno piensa que algo muy importante se puede quedar fuera. Y sobre todo cuando uno no ha tenido una carrera solitaria, sino una carrera acompañada de maravillosas personas. De la familia en que yo nací, las de la familia que yo formé y las de la familia intelectual de la República, digamos, de los músicos cubanos, de la que soy heredero. Músicos y poetas. El sábado ofreces un concierto con tu cuarteto,
¿Cuál es el Este repertorio es un que traes? cuarteto de ocasión, digamos. Hicimos un disco juntos hace unos años que se llama Iré Habana. Y ahora nos hemos reencontrado para esta gira. Porque tengo una trayectoria muy bonita de trabajo con ellos, especialmente con Bárbara Yanes, que es la Gran intérprete soprano. ya insustituible del papel casi protagónico de la soprano de la misa cubana, que fue el otro gran momento, digamos, de mi carrera. Viene Bárbara, viene un percusionista muy joven, muy codiciado en este momento en La Habana, lo toca muy bien y mucho. Hay muchos, pero este es uno de los buenos. Y viene además un multiinstrumentista cubano que tiene además la gracia adicional y poco usual de ser viceministro de Cultura. No está mal. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado, 1 de abril, en el Centro de las Artes de Angers-les-Bains, no lejos de París, para este concierto del cuarteto de José María Fitier. Muchísimas gracias, José María. Y sobre todo, si quieres volver a ver íntegramente esta entrevista, porque se puede ver, hoy la radio la podemos ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube, pero sobre todo en nuestra página web RFI en español. Y sobre todo, permíteme dar las gracias también a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, al cargo de todos los controles y estas cosas difíciles de hacer aquí en este programa. Muchísimas gracias, José María, y nos vamos a marchar nada más y nada menos con la música de Fresa y Chocolate que compusiste bajo tu dirección. Gracias, José María, y mucho éxito. A ustedes, éxito. como siempre, aquí me tienen a la orden.